Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, me mandan un mensajito aquí, un abogado, sé que es abogado, en WhatsApp, y me dice, qué buena intervención del profesor Fernández del Torco. Pues sí, quien no haya escuchado la intervención del profesor y del magistrado, pues que la escuche a la carta, porque yo creo que merece la pena, porque se hablan tantas cosas en las radios, en las televisiones, todo el mundo opina, pero hay que escuchar a los expertos para tener las cosas claras. Bueno, y también está con nosotros el profesor Eduardo Pintado. Profesor, buenos días. Buenos días a todos los radioyentes. Bueno, cambiamos de tercio. Nos vamos de una noticia nacional a una internacional, ¿no? Sí. Sí. Más difícil lo tiene mi amigo Fernández del Torco que yo. Ya. Porque en estos momentos, la verdad, en fin, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Voy a hablar de un tema muy particular, poco visible en las cabeceras de la distinta prensa nacional. Algo se tocó en Alemania sobre todo, pero que hoy yo considero muy importante, ¿no? La semana pasada se agrietaron bastante las relaciones entre Polonia y su vecina Ucrania. Situémonos en los momentos en que vivimos. Hasta ese momento, si no el más importante, uno de los principales proveedores y aliados de Ucrania en su conflicto con Rusia, en distintos y variados foros, sobre todo en la Unión Europea, principal aliado, valedor, era Polonia, porque como muchos radioyentes saben, comparte frontera Polonia con Ucrania y Bielorrusia. Y le pido a los radioyentes un poco de paciencia y que se sitúen un poco en hechos que voy a tratar de resumir hace muchos años. Situémonos en los años 40, Segunda Guerra Mundial, comienza la guerra. Durante unos meses, la Alemania de Adolf Hitler tiene un pacto, el pacto Molotov, con Rusia. O sea, durante los primeros meses son prácticamente aliados y llegan a un acuerdo para atacar conjuntamente en las mismas fechas Polonia y repartirse Polonia en zonas de influencia. Y así fue. La Alemania nazi se quedó con la parte occidental de Polonia y Rusia se quedó, la Unión Soviética en aquella época, con la parte oriental de Polonia. Esa parte oriental de la entonces Unión Soviética ahora es parte importante del territorio de Ucrania y parte de Bielorrusia. Bien. ¿Qué ocurrió? Y aquí empezamos con una historia sobre la cual se ha escrito muy poco, porque es abrir viejas heridas, y la historia siempre la escriben los vencedores, ¿no? La realidad, ¿cuál fue? La realidad es que cuando los alemanes invaden después la Unión Soviética, fueron, digamos, si no bien recibidos, neutralmente, entre comillas, recibidos por la población ucraniana. Unos escritores, unos historiadores ensalzan lo bien recibido que fueron las tropas invasoras alemanas, otros no tanto.
Pero lo que sí es un hecho real, es que una parte importante, una parte de la población ucraniana recibió con los brazos abiertos a las tropas invasoras alemanas. Aquello con el tiempo cambió. Pero eso llevó consigo a lo largo de la guerra que una parte sensible de la población de Ucrania aportara contingentes de fuerzas voluntarias al ejército nazi, al ejército invasor. Y los alemanes formaron con esos ciudadanos ucranianos, formaron distintos y variados grupos de represión contra la minoría polaca y contra la minoría judía. Y por supuesto contra ucranianos que se habían pasado a la resistencia a favor de la Unión Soviética. Fueron muy numerosos esos batallones y además esos batallones también se utilizaron en cuantías importantes para ser los guardas de los campos de concentración en Europa oriental, desde Lituania hasta la frontera rumana, ¿no? Eso marcó para siempre la historia de Ucrania, con ciertas dudas sobre su participación de parte de su población como aliada de las fuerzas nazis ocupantes. Bien. Eso, entre ellos yo les recomiendo a los radioyentes que se interesen por estas pequeñas historias dentro de la gran historia que fue la Segunda Guerra Mundial, dentro de los capítulos lo que se llamaban las fuerzas colaboracionistas, que las hubo en Francia, las hubo en Italia, las hubo en Ucrania, que se lean la biografía de un líder nacionalista ucraniano que luchó a favor de las fuerzas ocupantes nazis, que se llamaba Stefan Bandera. Es de fácil recuerdo, y leyendo la biografía de Stefan Bandera y la de los colaboracionistas ucranianos, entenderán lo siguiente que voy a decir. Por cierto, Stefan Bandera, si la memoria no me falla, fue asesinado por agentes de la Unión Soviética en 1954, 55, no me acuerdo, en los años 50 estaba desterrado y vivía en Múnich y fue asesinado, se dice, por agentes de la entonces Unión Soviética. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando oímos que desde la actual Rusia, en sus órganos de propaganda, muchas veces nos extrañamos porque utilizan el tema de desnazificar a la actual cúpula dirigente de Ucrania, ¿no? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver Ucrania con los nazis? ¿Y por qué los rusos hablan en esos términos, ¿no? De desnazificar a la cúpula actual ucraniana. Bueno, pues que indaguen en lo que acabo de decir con anterioridad en la historia y entenderán algo del porqué de la utilización de esa terminología actual por parte de Rusia. ¿Y qué acaba de ocurrir en esta semana? Bueno, pues en esta semana, desde mi punto de vista, Zelensky acaba de hacer un error, ¿no? Ha tenido un error estratégico importante, que a lo mejor en el interior de Ucrania, esa es otra, le puede dar réditos, pero en Polonia ha sido como que hubiese caído una bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque Zelensky
ha premiado con nombres y apellidos algunos de esos batallones ucranianos que participaron en la masacre de polacos, judíos y ucranianos de la resistencia que favorecieron a la Unión Soviética, ¿no? En su día, ¿no? Eso ha provocado un terremoto importantísimo en Polonia. No nos olvidemos la primera frase que dije al principio. Polonia, principal aliada y proveedora de la actual Ucrania. Entonces, este hecho ha provocado que en el Parlamento de Polonia y varios dirigentes polacos hayan devuelto medallas, dádivas, congratulaciones, etcétera, y honores recibidos durante estos últimos 4 años por parte de Ucrania a dirigentes polacos, por lo que acabo de explicar, porque Polonia ha sido la gran aliada. Entonces, en masa, todos los dirigentes polacos han devuelto a Ucrania como afrenta todos los honores, medallas, condecoraciones, etcétera, y se han enfriado muchísimo las relaciones entre Polonia y Ucrania. Sobre esto además subyace que las fronteras de Polonia hasta el año 1939 eran parte de lo que hoy es zona de Ucrania. Se lo apropió la Unión Soviética. Cuando se disuelve la Unión Soviética, pasa a ser otra vez de Ucrania y nunca de Polonia. Entre ellas la gran ciudad de Lwów, que en alemán se dice Lemberg, ¿no? Entonces, allí, en una esquina muy oscura de la historia, reciente, de los últimos 80 años, podría haber también reivindicaciones territoriales. Eso hoy en día, en el mapa estratégico de Europa Oriental, este enfriamiento de Polonia con Ucrania, ha sido un balón de oxígeno muy importante para Rusia. Porque Rusia inmediatamente utilizó este malestar, ¿no? Este paso en falso dado por Zelensky para poner encima de la mesa, más o menos, entiendan ahora el por qué en nuestra propaganda hablábamos siempre de la desnazificación de la cúpula ucraniana, ¿no? Bueno, esto ha salido en alguna prensa alemana, en Dinamarca salió, en Austria, pero en la prensa nacional prácticamente en la página 40 y en un rincón. Pero en todas las televisiones alemanas se vio la escena de cómo el primer ministro polaco, en un gesto, duro, ¿no? Se le veía entregando todas sus condecoraciones al embajador de Ucrania como rechazo de que en Ucrania se valorara y se pusiese en valor, ¿no? Se ensalzara la figura de estos terribles batallones que colaboraron con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pues eso es lo que yo te quería contar hoy. ¿Y Zelensky por qué entra en este tema? Yo creo porque Zelensky quiere de esta forma acercarse a sectores importantes ultranacionalistas ucranianos que siguen al día de hoy poniendo en valor a esos ucranianos que en la Segunda Guerra Mundial lucharon junto a los alemanes.
Lo que está claro es que llevamos 1.586 días de guerra entre Rusia y Ucrania, 4 años y 118 días. Vamos para 4 años y medio. Ya superamos a la Segunda Guerra Mundial, ya en tiempo. Sí. Y no hay visos de nada. A mí es No que hay visos, se notan contraataques puntuales importantes por parte de Ucrania sobre el territorio ruso. Bueno, han llegado a atacar Sí. hasta San Petersburgo, que está en el otro extremo del país. Y puertos del Báltico Sí. y refinerías cercanas a Moscú. Pero a su vez, Rusia va lentamente. Pero Rusia sigue ocupando territorio. Lentamente va ocupando territorio. Es que ya tiene ocupado casi todo el territorio. Sí, a una media que hoy nos parece ridícula, ¿no? Pero apenas 100 o 200 metros al día, o sea, zonas muy pequeñas, pero lentamente, inexorablemente, va ganando territorio. ¿Qué sentido tiene? Ya le queda muy poco, Sí, ya le queda muy poco de sus propósitos primarios sí. de cuando la declaración de la guerra. Le queda muy poco territorio. Y yo creo que una vez terminado el tema o esperemos, porque esa es otra, eso no toca hoy, ¿no? Que es conflicto del estrecho de Hormuz y de Irán Se vaya por este. se estabilice, se normalice, la economía en Europa pues resurja lentamente y volvamos a cierta estabilidad económica en Occidente. Yo creo que el siguiente paso que van a dar las dos grandes potencias, que son China, digamos el sustentador en la sombra más importante que tiene Putin, ¿no? Y Estados Unidos. Y esa filosofía de buscar réditos económicos a cualquier precio de cualquier conflicto, que es uno de las prioridades que siempre pone encima de la mesa Trump, pues eso llevará a que se sienten en la mesa a negociar. Una pregunta que me hace un oyente. Profesor Pintado, aparte de su valiosa información, ¿no cree que el control del Mar Negro y las tierras raras cobra más importancia? Sí, por supuesto. He dicho, es mi forma de hablar, ¿no? Que me gusta no exagerar, ¿no? Que el presidente Trump pone encima de la mesa en sus estrategias las supuestas ganancias o el posicionamiento de la economía norteamericana y de sus grupos y sus lobbies como eje principal de la diplomacia. ¿Por qué dije eso? Porque claramente, tanto en la zona sudoriental de Ucrania, en el ámbito de lo que es la minería y las tierras, y en la parte occidental, que es la agricultura, los intereses de Ucrania son colosales. Y tener una posición importante y dominar parte de esos intereses es una de las prioridades que tiene Trump, sin olvidar que en esa mesa de ajedrez de intereses también cobra cada vez más importancia los intereses del reparto de fuerzas y de zonas de influencia en el Ártico, por donde ahora la posición más importante la tiene Rusia, pero donde hay grandes intereses también de China y de Estados Unidos. Y esas son las bases que juega Rusia actualmente, ¿no? Bueno, esperemos que se pongan manos a la obra para parar esta guerra, que ya se va a 4 años y medio. Sí, la gente, lo que tú decías antes, ¿no? No nos damos cuenta que son más años que la Segunda Guerra Mundial. Ya, es una guerra que está durando muchísimo. Sí.
Y bueno, y mientras tanto hay que financiar esa guerra, entre ellos nosotros los españoles. Sí, no, los españoles y los alemanes y todo, ¿no? Bueno, pero hay vientos de cambios en temas que han sido fundamentales en Europa. Yo te lo he comentado algunas veces en esta mesa, ¿no? La Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial se ostenta sobre las bases de lo que llamamos la economía social de mercado, ¿no? Ni la sociedad económica intervenida de corte comunista, ni la sociedad excesivamente liberal o neoliberal que hay en Estados Unidos, ¿no? Lo que se llama la economía social de mercado. Establecer una clase media con una serie de derechos ganados con su esfuerzo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el tema de las pensiones públicas en Europa, el tema de la sanidad pública en Europa, el tema de la docencia pública en Europa. O sea, esa economía social de mercado se está viendo afectada a nivel de presupuestos de muchos estados de Europa Occidental. ¿Por qué? Con la excusa de que todos los estados tienen que subir de una forma importante su presupuesto en armamento. Claro, la pregunta es, ¿por qué el aumento de los presupuestos en armamento de los países occidentales tiene que ir en detrimento de la economía social de mercado y las prerrogativas que a lo largo de 80 años ha ganado la clase media europea? Eso va a ser un problema importante a dilucidar. Profesor Pintado, nos queda la semana que viene y se va de vacaciones, ¿no? Sí. Como todos los años que se sí, va. Sí, aquí no decimos vacaciones, aquí decimos de veraneo. Se va de veraneo. De veraneo para el norte. Para el norte. De Tenerife, ¿no? Que está ahí al lado. Al norte que está ahí al lado se va de... Pero aquí decimos veranear. Y eso lo lleva haciendo usted hace mucho Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida, mis padres, mis abuelos, toda la vida. Que cierra su casa en Santa Cruz. Sí, y... antiguamente cuando no existía el sur, bueno, tú tienes que saberlo, donde se veraneaba era en la laguna y en Guamasa. De toda la vida era eso. Bueno, pues va a cambiar. Buena costumbre, por cierto. Mes de julio y mes de agosto, ¿no? Sí. Hasta aquí en septiembre. Bueno, el último programa es la semana que viene. La semana próxima. No sé si la semana que viene hay que hablar del Reino Unido, porque también tiene tela que cortar. Está el tema del Reino Unido, está el tema de Colombia. También el tema de Colombia. El tema de Colombia, que eso vamos a ver cómo acaba. Sí. Ojalá ambas partes aprueben el resultado final, ¿no? Sí. Bueno, en fin, tenemos muchos frentes abiertos en el mundo. El mundo sí. está un poco... Sí. Un poco... Hay vida aparte del Mundial de Fútbol. ¿Qué duda cabe que es importante? Sí, y el Mundial de Fútbol. Profesor, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos los radioyentes. El remate, con Miguel Ángel González Suárez.